Muy buenos días a todos, queridos amigos y amigas. Dios les bendiga. Estás una vez más aquí en el canal de Doble J. Y antes de empezar con la conversación de hoy, quiero recordarles a todos que el día 30 de marzo, escuchaste bien, el día 30 de marzo, en mi canal vamos a estar sorteando una Biblia. Porque hay mucha gente que está cansado ya de su Biblia, tiene esas Biblias que tiene las hojas dobladas, tiene todo subrayado como buen estudiador de la palabra y se le está cayendo la tapa. Así que si estabas pensando en cambiar de Biblia, esta es la oportunidad de tener una Biblia gratis. Lo único que tienes que hacer para participar del concurso es dejarme un comentario que diga yo quiero mi Biblia y suscribirte al canal. Me estuvieron preguntando el otro día, Juan, yo vivo en Argentina, ¿puedo participar? Porque tengo familiares en Argentina. Y yo le dije, efectivamente, puedes participar independientemente de donde vivas, porque como sabemos ahora, la correspondencia, ¿no?, hace todo el trabajo por nosotros, así que no importa en dónde estés, puedes participar por tu Biblia. Así que sería muy bueno que lo hagas para que puedas estudiar y crecer en la palabra, ¿no? Bueno, hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, una artista yo diría una artista completa. Ella escribe sus letras, canta sus canciones, toca teclado, toca flauta, hace muchísimas cosas. Tenemos con nosotros a Vero Coronel. Pues sí. Bueno, has hecho una presentación muy bonita y bueno, te estoy agradecida. En primer lugar, agradecida a Dios por esta oportunidad, a ti y a todos los que de alguna forma u otra se están colaborando para este tiempo y bueno, pues adelante. Bueno, Vero, estuvimos escuchando un poco tu música. Uh-huh. Ella, para los que no saben, tiene música en su canal de YouTube, Vero Coronel Music, tiene música en Spotify, también la pueden buscar como Vero Coronel. Sí. Tiene otras redes sociales, no sé si tiene también TikTok, Facebook. Sí. Bueno, ella está ahí en las redes sociales. Sí, sí. Así que cualquiera que quiera escuchar su música, simplemente es buscarla como Vero Coronel. Y exacto. Ahí está. Estuvimos escuchando tus letras impactantes, la verdad, sí. Que me han transmitido mucho y quería hacerte algunas preguntas con respecto a tus letras. Y es, ¿cuál es el proceso que hay detrás de cada canción, ¿no? Porque sabemos que detrás de cada canción los artistas, tanto artistas creyentes como artistas del mundo, tienen un tiempo de preparación, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva hacer una canción? A veces puede llevar un día, a veces una semana, a veces un mes. Exacto. Pero también detrás de cada canción hay un mensaje, ¿no?, que muchas veces queremos dejar, que queremos plasmar, y queríamos que nos contaras un poco cuál es ese mensaje, cuál es ese proceso que has tenido tú, sí, detrás de la música, no solo de una canción en específico, sino de la música que haces, sí, en general. Efectivamente, hay una historia, hay un proceso, hay un camino, y bueno, como mucha gente, me imagino, no lo sabe, pero yo soy de origen de Ecuador. Nací en Ecuador y llevo prácticamente 23 años aquí en España, afincada en España. Y bueno, sí, lamentablemente, ¿cómo decir la palabra? Sí, lamentablemente mi infancia no fue muy bonita, que digamos, todo lo contrario. Fue una infancia muy difícil, muy dura. Como muchos de nosotros podemos darnos cuenta, en países de Latinoamérica, como hay un índice alto de familias desestructuradas, de familias que han sido afectadas por el alcoholismo, por los abusos, por la violencia, por la pobreza en sí, muchos factores, ¿no? Y tristemente me tocó vivir esa parte oscura, se podría decir. Pero Dios, como es tan bueno, tan bondadoso y misericordioso, sacó de esa vivencia, de esa niña que vivió todo, a día de hoy sacó totalmente lo contrario. Y a lo largo de todos esos años, todas esas canciones que Dios me dio la habilidad de escribir, surgieron de esa experiencia de sanidad, de libertad, de transformación. De hecho, hay una canción que
más adelante aquí en el concierto que vamos a tener con vosotros, se llama Transforma mi corazón. Y algo, ¿qué quiere decir transforma? Como podemos ver, la mariposa pasa por una metamorfosis. Antes de llegar a ser mariposas fue un capullo, luego fue un gusano y al final resulta que se convierte en una hermosa mariposa. De hecho, es uno de mis animales preferidos. ¿Qué quiero decir? Que las canciones surgieron por un proceso de metamorfosis, de transformación. Yo llegué con 16 años, recuerdo que Dios usó a un varón allí. Tenía 15 años, yo no tenía, iba a la iglesia porque mi mamá iba. No porque realmente había tenido un encuentro con Dios. Exactamente. Iba a la iglesia porque mi mamá iba. Pero aún así, yo recuerdo que con 13 años me invitaron a cantar en una iglesia que solo iban 3 personas, yo creo. Y me subí a cantar y sentí algo especial. Yo sentí algo especial, no lo puedo explicar porque era muy pequeña. Sentía un calor en mi cuerpo muy grande, algo muy grande, y yo decía, ¿pero qué es esto? Yo con 13 años no sabía lo que era. Pero a los 14 años, en esa misma iglesia, me gustaba ir a ese lugar, en esa misma iglesia se levantó varón y Dios me habló a través de ese hombre y me dijo que me iba a llevar para otro país. No tenía ni idea que iba a estar en España, y que en ese país, Dios me iba a procesar, no iba a ser muy fácil, que iba a tener muchos gigantes, muchas batallas, muchas luchas, pero que al final Él cumpliría lo que Él tenía designado. Y bueno, y así fue. A los 17 años vine aquí. Mi encuentro con Dios fue muy fuerte, muy, muy personal, porque Dios, en su infinito amor y misericordia, se reveló a mi vida como ese Padre. Como muchas veces cantamos, Abba, papá, Abba, Abba, y no sé, fue una cosa tremenda. Con 25 años, pasaron todos esos años, viví cosas muy hermosas con su presencia, encuentros tras encuentros, encuentros tras encuentros. Yo creo que la gente a veces en la iglesia me miraba y dice, esa chica está un poco loca, pero es que es cierto, vi unos encuentros de llegar a la presencia, de adorar, ni siquiera estaba un grupo, pero... Suele pasar, sí. Perdón que te interrumpa, sí, ¿no? Sí, no. Pero suele pasar que muchas veces cuando estamos tan sumergidos en el Espíritu Santo, que estamos tan metidos de lleno, incluso se le hace extraño no solo a la gente de afuera de la iglesia, sino a la gente adentro de la iglesia. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser que esta persona no lo comprenda si está dentro de la iglesia, está buscando de Dios? Y yo creo que la cuestión es que muchas veces hay gente que sí cree en Dios, pero que todavía no ha terminado de sumergirse por el Espíritu Santo. Entonces se les hace extraño cuando uno está completamente sumergido, ¿no? Completamente metido de lleno con Dios. Exactamente. Yo creo que suele pasar así. Y ahí en esas experiencias que tuve en mis primeros momentos, cuando me llamaron a cantar un grupo, y yo decía, pero ¿cómo si yo no sé ni cantar? Pero es que es cierto, no sabía cantar. Y yo, ¿cómo me van a llamar a mí? Pero bueno, Dios habrá tocado el corazón de esta persona para poder iniciar algo que a día de hoy ha tomado forma, una forma que yo jamás pensé que estaría aquí. De hecho, dando una entrevista, no cabía en mi cabeza, es que no. Por eso dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y cuando Dios le place a alguien escoger, Él lo hace, por encima del hombre, y Él se glorifica. Qué bueno. Bueno, entonces pasó así, que también Dios una vez más me habló a través de un líder de jóvenes, Carlos, me acuerdo, y estoy muy agradecida por su vida. Y decía, mira, estuvimos en oración, yo vi en una visión que el Señor Jesús está contigo en una mesa y te cogía la mano como especie de una pluma y escribían juntos. Y en ese momento yo decía, yo humanamente pensé, es imposible. Y ¿cómo? Jesús tomándome de la mano y escribiendo juntos. Porque uno lo imagina literal. Claro, lo imaginas literal y tú dices, esto no puede ser. Exacto, y yo era muy jovencita. Pero luego con 25 años, dicho y hecho, viví una experiencia más profunda, como tú acabas de decir antes. Dios me llevó a madrugadas, de hecho, en su presencia, en un encuentro íntimo, una oración muy personal, muy estrecha. Y fue a raíz de allí que empezaron las canciones a surgir.
en la calle Calvario de Vigo. Ahí yo estaba viviendo sola, que meses después ya conocí a mi esposo, pero empezaron las letras a surgir. Y me decía, ¿cuánto lleva? Me hacías una pregunta antes, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto es ese proceso? Fueron años atrás de proceso. Es una vida. Pero luego, en el momento cuando Dios se revela, son instantes, son una letra. Yo recuerdo de haberla escrito mientras yo estaba orando y diciendo, Dios, gracias por lo que estás haciendo conmigo. Empezaba la letra a venir de una manera, se puede decir, sobrenatural. Yo creo que una canción puede reflejar prácticamente una vida entera. Exacto. Tú dices, bueno, la escribí en una noche, sí, pero no es el día que escribiste la canción, es el proceso que hubo detrás. Hay una frase, bueno, una rima que a mí me gusta mucho, yo soy de escuchar mucho rap, y hay una rima que me gusta mucho que dice, en momentos malos salen mejores canciones, en momentos buenos se alegran los corazones. Pero esas canciones, productos de esos momentos malos, hacen que muchos reflexionen en momentos peores. Y yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? de hacer arte. Es todo el proceso que yo viví atrás de una canción, o de cualquier manera de expresar el arte. Yo soy una persona apasionada por el arte, ¿no? Sí. Todo el proceso que hay detrás, cuando ese producto llega a una persona, esa persona lo recibe, lo mastica, lo digiere y puede causar un efecto en esa persona. Y por eso yo creo que es importante que la gente, ahora te quería pedir tu opinión también, pero la gente de la iglesia cuide también sus oídos, sus ojos, qué clase de arte consumimos, ¿no? Yo recuerdo, bueno, como te decía, yo soy rapero, o un intento de rapero. Sí. Yo recuerdo que tenía en mi casa cuando era más pequeño discos, pero bueno, de los que saben de música me van a querer matar, porque tenía discos de Eminem, de Control Machete, tenía de Wu-Tang Clan, bueno, discos de un montón de raperos del mundo. Y un día volví de un culto y yo dije, esto no lo puedo estar escuchando. Si bien algún que otro tema se puede escuchar porque tiene un buen mensaje o tal, pero había muchos mensajes degradantes en esa música, y yo cogí los discos, toda una pila así de discos, fui y los metí en el tarro de la basura. Y cuando los metí dije, si yo meto los discos aquí en la basura, mañana me voy a arrepentir y los voy a quitar de vuelta. Entonces, ahora que me animé a meterlos, antes de meterlos los voy a quebrar. Y los quebré todos los discos, me acuerdo, los discos de Eminem, todos los metí ahí en la basura y tal. Y a partir de ahí dije yo, voy a hacer música para Dios. Y mira que muchas veces uno dice, voy a intentar hacer música que no hable tanto de Dios, o que no... Pero yo creo que cuando estás muy metido es como imposible, ¿no? Exacto. Es como imposible. Bueno, me contabas, ¿no?, un poco de tu infancia. Sí. Que te criaste en un lugar duro. Sí. Me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco tu familia, dónde te criaste? ¿Eran creyentes, no eran creyentes? Porque también a veces, aunque te críes en un lugar un poco duro, ¿no?, un poco complicado, cuando creces en una familia cristiana, tienes como ciertas ventajas de estar más cerca de Dios, de librarte de del mal. Sí. Bueno, en esos momentos mi familia no era cristiana. De hecho, mi mamá, como efecto, ¿no?, se podría decir, después de vivir todo eso, prácticamente casi al separarse de mi papá, ahora gracias a Dios siguen juntos, pero en ese momento ella buscó toda esa situación que ella estaba viviendo, toda esa situación que estábamos viviendo todos, la llevó a ella a buscar del Señor. Claro, todo eso lo vivimos en un momento de que no estaba Cristo en el centro de la familia, como tú lo dices, es cierto, cuando realmente vivimos el cristianismo de forma real, el reino de Dios, como digo yo, que va más allá de una religión, de un sistema, el reino, Él tiene que reinar allí, tiene que reinar nuestros corazones y esas cosas. Claro que no vamos a tener una vida fácil de color de rosa, pero yo creo como que hay un blindaje allí de Dios, y Dios es cuando está en las familias, pues las cosas son muy diferentes. Pero mi infancia no fue así, ¿no? Mi padre siempre fue víctima del alcoholismo, y como bien sabemos,
eso transforma a las personas para mal muchas veces y hacen cosas que no tienen que hacer. Entonces cuando uno es niño es muy sensible, muy sensible. Por eso yo siempre digo, con los niños tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, cómo actuamos, cómo decimos las cosas, sobre todo el ejemplo, porque podemos decir algo, pero si estamos haciendo otra cosa, en realidad ese niño lo que va a mirar es tu ejemplo. Absorbe lo que haces. Somos una esponja. Absorbe lo que haces. De hecho, científicamente está demostrado de que desde los 0 hasta los 6 años es la edad más sensible de un ser humano. Entonces, me lo dices a mí, ahora, bueno, yo soy padre, ¿no? Tengo un niño de 2 años y medio y estamos en la búsqueda de otro. Y muchas veces uno se tiene que autocorregir. Uno piensa que tiene que corregir al niño. No tienes que corregir al niño. Te tienes que corregir tú, porque el niño es una esponja y va a hacer lo que tú hagas. Va a absorber absolutamente todo. Y eso es muy importante. Lo deberían de aplicar todas las personas. Pero principalmente los creyentes. Sí. Los creyentes. Porque, bueno, en el último podcast que tuve también, estaba hablando con un amigo mío que muchas veces generamos una fachada. Una fachada de profesionalidad. Y claro, venimos aquí a la iglesia y somos los mejores, pero en casa no. En casa gritamos, en casa revoleamos los platos, en casa somos desubicados, decimos groserías. ¿Y el niño qué va a absorber? Lo que ve aquí en la iglesia cuando subes a cantar, no. Va a absorber lo que consume en casa. Entonces es importante eso, ¿no? Exactamente. Y ahora que estamos hablando de este tema, creo que aparte de las canciones que Dios te da, de las letras, de la música, de las melodías, hay un propósito. Y últimamente yo le estaba preguntando a Dios, ¿cuál es el propósito de adorarte? Porque aparte de que tu presencia desciende y obre milagros, porque dice de la palabra que cuando el pueblo de Dios adora, suceden cosas, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito? Y una de las cosas que Dios ha tratado personalmente y sigue tratando conmigo, porque lamentablemente cuando uno vive todas esas cosas se generan traumas, nuestro carácter se deteriora, entonces Dios tiene que entrar a un proceso de restauración, de sanidad, pero del corazón. ¿Por qué? Porque si uno no rompe eso, vas a hacer daño. ¿Y qué quiero decir? El propósito. Dios decía, las canciones tienen que lograr que mi pueblo sea adorador en espíritu y en verdad. En verdad, lo que decías tú. Porque de nada me va a servir yo aquí cantar si luego cuando me bajo no estoy siendo coherente con lo que estoy predicando o lo que estoy adorando. Es el corazón. O sea, es que estas canciones, estas letras produzcan transformación en el carácter. De hecho, vamos a estar dentro de un rato cantando una canción que se llama, antes lo dije, Transforma mi corazón. Y me gustaría mencionar algo en la Biblia, porque hay una parte de la canción que dice, desciende a mí con tu luz, Espíritu. Y yo personalmente no lo entendía. Dice, pero ¿qué quiere decir desciende a mí? ¿Qué tiene que ver la transformación con la luz? Y últimamente en esta semana, no sé si fue la semana pasada o hace 15 días, me vino Daniel 2:22, que dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas cosas que no logramos cambiar, muchas cosas, temores, inseguridades, la ira, el enojo, porque son esas cosas las que hacen daño. Como dijo Jesús, no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale de él es lo que contamina. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros estamos en profunda oscuridad. Tengo fallo en este carácter, pero no logro ver qué es lo que está fallando dentro de mí. Pero Dios dice a través de Daniel, conmigo mora la luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios tiene que traer luz a ciertas áreas de nuestras vidas para poder ser transformados. Es así. Qué bueno. Antes también en un momento más atrás, porque yo escucho toda la charla y me voy quedando con pequeños puntos, ¿no? Sí. Dijiste algo de, no recuerdo bien cómo lo dijiste, pero mencionaste algo de que estar con Jesús es una relación, no una religión. Algo así dijiste. Sí. Y parece a veces, ¿no?, una etiqueta que tenemos todos los cristianos que vamos así y decimos, no es religión, es una relación con Dios o tal. Y muchas veces lo decimos, pero nosotros mismos no lo comprendemos. Y yo personalmente creo que tenemos que entender que, por ejemplo,
servir al Señor. Muchas veces viene alguien de la iglesia y te dice, servir al Señor, todo es servir al Señor, barrer el templo, limpiar los baños, acomodar las sillas. Sí, me parece genial, considero que eso es servir al Señor, lo considero, pero a veces tenemos que romper estructuras y entender que servir al Señor no es igual a servir adentro de la iglesia. Porque muchas veces pensamos que es adentro de la iglesia y ya está, y ya se acabó. Pero cuando miramos el ministerio de Jesús, cuando miramos los apóstoles y todo, ¿en qué momento estaban adentro de la iglesia? Sí que iban a la sinagoga, estaban en la sinagoga y tal, pero su trabajo radicaba más en el exterior que en el interior. Si los del interior ya conocen, ya saben, lo único que falta es que se pongan las pilas y que activen, ¿no? Pero muchas veces queremos servir al Señor, entre comillas, y realmente lo que queremos es comernos la plataforma. Exacto. Subir a la plataforma y predicar, cantar, Exacto. tocar la guitarra y bailar y danzar, pero muchas veces no nos damos cuenta que es nuestro propio ego. Y lo primero que nos demanda Dios es que vayamos, prediquemos a toda criatura en todos lados, que hagamos discípulos, y muchas veces no nos damos cuenta que el primer llamado de Dios es a las personas que están afuera. Exacto. Yo, si bien muchas veces rapeo dentro de la iglesia y todo eso, me siento más a gusto, pero muchísimo más a gusto, cuando mis canciones las escucha un no creyente. Y ese no creyente, o una persona apartada, o una persona que igual cree, pero que no está bien en los caminos del Señor, y esa persona me dice, wow, qué bien que lo haces, porque sé que la escuchó y que en algún momento la palabra de Dios vuelve. Dicen que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sí. Nunca vuelve vacía. Entonces, sí, eso, quería preguntarte también, sí, dejando un poco de lado lo espiritual y metiéndonos más de lleno en lo profesional. Hablando del tema del proceso musical, ¿es difícil hoy ser artista pensando, no sé cómo te lo montas tú, pero muchas veces hay que pagar producción de videoclips, producción de canciones, hay gente que se lo hace solo en su casa? No sé si es tu caso, pero por ejemplo, comprar música, pagar anuncios, pagar publicidad, pagar estudio de grabación, comprar instrumentos, mantenerlos, porque a veces los instrumentos están bien, pero por ejemplo una flauta hay que cambiarle las boquillas, hay que cambiarle esto. Después también las horas de sueño, porque a veces hay gente que tiene familia, tiene trabajo, no vivimos del arte. Ojalá pudiéramos vivir del arte y estar haciendo arte todo el día en casa tocando la guitarra, pero cuando tenemos que ir a nuestros trabajos, todo eso nos roba muchísimo tiempo. Entonces, era esa mi pregunta. ¿Cuáles son tus complicaciones a la hora de hacer música? Dinero, tiempo. Yo creo que Dios da una gracia, porque no es fácil. Es mucho trabajo detrás, muchas horas de dedicación y sacrificio. Sobre todo de privarte cosas. Gracias a Dios puedo decir que Dios ha financiado el proyecto, ha sido Él. Aquí está mi esposo, nos está escuchando, y Dios ha sido fiel. De hecho me emociono y no quiero llorar, si voy a llorar. Porque cuando Dios te llama y tu llamado es sobrenatural, Él va a ser tu proveedor. Él va a abrir las puertas. Él, no sé cómo puedo decir. De hecho, Dios ha puesto en mi vida músicos de mucho peso que no han cobrado absolutamente nada por hacer ese trabajo. Y tú puedes decir, es Dios. Porque si yo tenía que haberle pagado a ese músico, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de un cubano que es conocido a nivel Europa, de cubano, que si yo tenía que haberle pagado a ese muchacho, tenía que haber pagado por hacerme la grabación unos 2,000 euros. Pero Dios tocó el corazón de esa persona. Le dijo al productor, mira, hay una chica que va a tocar esta canción. Dijo, no pasa nada, no te lo cobro nada. O un precio simbólico. Y ahí podemos ver la mano de Dios. Es caro, ¿eh? Y que dice, es sobrenatural, confía en mí. Porque si yo, claro, algún día Dios abrirá puertas y tocará corazones para que la gente diezme, ofrende. Dios lo puede hacer, pero Dios dice, yo soy Dios.
y yo estoy en este asunto y yo toco los corazones y voy a abrir las puertas y yo te financio y yo te pago. Es así. Es complicado hacer música porque, porque también es caro. También veníamos con Vero hablando un momento antes de empezar. Yo sé lo que sale un estudio de grabación, sé que cobran por horas porque tengo muchas canciones grabadas. De hecho, en este mismo canal, si vas abajo vas a encontrar mis canciones por ahí. Siempre he pagado. Bueno, ahora tengo un amigo que me trabaja, gracias a Dios, y es una bendición para mi vida, ¿no? Pero muchas veces me ha tocado pagar estudio de grabación y soy de las personas que van súper ensayadas, porque tú sabes que estás ahí por hora y te cobran todo. Y uno sabe que, por ejemplo, en mi caso, que soy rapero, ¿no? Y no hago mis propias instrumentales. Si quieres un instrumental original, la tienes que pagar. Si quieres hora en el estudio de grabación, tienes que pagar. Si quieres esto, lo tienes que pagar. Si quieres aquello. Y muchas veces se ha hablado también, bueno, los videoclips que tengo yo los hacemos con mi esposa. Después los pueden ver por ahí por el canal. No son súper calidad o tal, pero los hacemos nosotros por el hecho de que he buscado gente para hacer los videoclips y son carísimos. Cuando alguien tiene una idea en la mente que dice, quiero plasmar esta idea, no es barato. No es como que te pongan la cámara ahí y te firmen y tal. Y he visto tus videoclips también y me sorprendió la calidad. O sea, tienen bastante buena pinta, muy buena calidad. Y yo digo, aquí atrás hay gente que sabe lo que está haciendo. No sé si lo están haciendo como una bendición. Dios ha tocado, puedo decirlo aquí abiertamente y con libertad, Dios ha tocado el corazón de esta gente. Porque si nosotros tuviésemos que desembolsar... Eso era lo que quería preguntar, justamente por ahí va mi pregunta. Nosotros tuviésemos que desembolsar todos los proyectos que hasta ahora hemos sacado a luz, hubiese sido más miles y miles de euros porque es muy caro. Pero Dios ha tocado el corazón de esta gente y ha dado lo mejor, los mejores músicos, el mejor realizador audiovisual. De hecho, lo puedo decir, no sé si lo puedo decir, David Barros, así también promociona su trabajo. Es un chico con un talento impresionante haciendo videoclips y Dios ha tocado su corazón, lo puedo decir abiertamente, ¿no? Y así ha sido como Dios ha respaldado su obra y con la fe. De hecho, vamos a cantar hoy, mira, como Dios confirma. Hay una canción que el Señor me ha dado, se llama Ahora, y la canción empieza: no hay nada imposible para ti, no existe circunstancia más grande que Él mismo. Entonces, pero uno de los requisitos que Dios nos pide es tener fe, y muchas veces no nos va a dar el garantía, nos da un proyecto, lánzate, que yo te voy a proveer. Entonces, ¿qué puedo decirte con respecto a tu pregunta? Sí, hasta el día de hoy Dios ha sido fiel tocando el corazón de las personas. Y a medida de que uno ha dado un paso, Él ha dado 20 detrás, viene dando como un gigante. Y así ha sido como hasta ahora hemos sido respaldados por Dios y por esas hermosas personas que se han dejado tocar el corazón por Él. Qué bueno. Quería aprovechar este momento. Sí. Voy a mostrar aquí a la cámara unos libros que tengo. Voy a recomendar unos libros. A mí me encanta leer. Bueno, este libro es un poquito más viejo. Después igual voy a poner una imagen por ahí para que se vea. El libro de los mártires tiene historias de gente que ha muerto por la palabra, ¿no? Por hacer que el evangelio crezca. Me parece un libro excepcional. He leído hasta ahora 2 libros sobre los mártires, he leído y otro libro más que creo que es de DC Talk, de John Fox o algo así. No me acuerdo bien el nombre del libro, pero después en la edición del vídeo voy a poner la imagen. Me parecen súper interesante, ¿no? Porque hoy por hoy ser cristiano no es fácil. Pero si hoy no es fácil, antes era mucho más difícil. Porque cuando empezó el cristianismo hubo mucha gente que lo luchó. Que peleó para que hoy podamos tener la Biblia entera, que lo luchó para que se pueda expandir el mensaje, que lo luchó y que incluso ha entregado hasta sus vidas. Y otro libro que les voy a recomendar, lo voy a poner aquí: Dios, la ciencia y las pruebas.
Este libro no lo termino de leer aún, voy por la mitad, pero es un libro estupendo, maravilloso para los que les guste la apologética, para los que les guste los debates existenciales sobre Dios, ¿no? Hay mucha gente que entra en el polémico debate de si Dios existe o si no existe. Y muchas veces pareciera que el ateísmo a través de la ciencia nos quiere como empujar y sacarnos de nuestras casillas y tal. Y si bien no hay pruebas científicas de la existencia de Dios, porque sería algo totalmente ilógico, sí que hay muchísimos argumentos, y esto se los voy adelantando para el próximo podcast. El próximo podcast voy a estar entrevistando a alguien que va a venir aquí a darnos argumentos filosóficos sobre la existencia de Dios, apoyándonos en conocimiento científico, porque es muy importante aprender este tipo de cosas, porque cuando estamos en el día a día y estamos calladitos y nadie sabe que somos creyentes, nadie sabe que somos cristianos, no pasa nada, está todo bien, está todo guay. Pero cuando empezamos a revelarnos al mundo y a decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, la gente empieza, ¿y por qué crees en esto? ¿Y por qué tu religión? ¿Y por qué no otra? Entonces es bueno tener un poco de conocimiento extra bíblico para poder defender nuestras creencias. Bueno, volviendo al tema, tenía ya unas últimas preguntas que hacerte, ¿no? Hablábamos recién, ¿no? De cómo Dios te ha bendecido y ha sustentado tus proyectos económicamente. Y muchas veces vemos gente talentosa dentro de la iglesia, gente que tiene un don y pareciera que están estancados, que no avanzan, que quieren ser tan profesionales, hacerlo tan bien, que es como: hasta que no tenga el mejor micrófono, no canto. Hasta que no tenga el mejor teclado, no toco música. Y nos vamos estancando y nos ponemos limitaciones. Y a la final, hacer eso también yo creo que es algo negativo y contraproducente. Entonces quería saber, ¿tú qué consejo, qué le dirías a esas personas que quizás están adentro de la iglesia, en el camino del Señor, y que saben que tienen un don, un talento, algo especial, hay algo que tienen que trabajar, y no solamente eso, sino que saben que tienen un llamado, que tienen que hacer algo, pero que están como poniendo excusas y obstáculos a su trabajo? ¿Qué consejo le darías? Pues qué consejo maravilloso, ¿no? Se puede decir, porque aparte de un consejo personal, viene por la palabra, y es algo que yo también lo viví. Como músicos o artistas, lo que sea, tendemos a veces a caer eso, ¿no? Porque queremos trabajar la excelencia. Y a mí soy una persona que me gusta hacer las cosas bien hechas, ¿sabes? Pero también Dios me enseñó que también uno puede tener la excelencia en lo poco. Como dice la palabra, si en lo poco tú me eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Entonces, mi consejo, como dice la palabra, es que sean fieles con lo que tienen ya en su mano, con lo poquito. Si no tenemos, como ejemplo, aquí unas maravillosas cámaras, tenemos un móvil, hazlo como si tuvieses la mejor cámara del mundo. Si no tienes el mejor micrófono y tienes uno sencillito, canta como si tuvieses con el mejor micrófono. En lo poco, con lo que ya tienes en la mano, dar lo mejor de ti al 100%. ¿Por qué? Porque ahí Dios ve ese corazón. Y Dios dice, si tú con eso poquito das lo mejor de ti, estás preparado para cosas más grandes. Es así. Entonces ese es mi consejo. Si en lo poco, como dice Dios, si tú en lo poco me eres fiel, te voy a poner en lo mucho. Entonces muchas veces esperamos el momento ideal o las mejores plataformas o las grandes cosas, si cuando no sabemos ser fieles en lo poco. Es así. Entonces ahí está la cosa. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé si hay algo más que quieras añadir, que quieras agregar. No, que vale. Estoy sí tengo que añadir, simplemente dar las gracias por esta oportunidad, porque es curioso, ¿no? Mientras yo estaba aquí hablando, Dios también me estaba hablando a mí. Mientras tú me hacías una pregunta, y porque yo le oro, le digo, Señor, le pregunto cosas, venían respuestas ahora mismo. Mientras estábamos en esta entrevista, yo he sido muy ministrada, porque una vez más Dios me recordaba, yo estoy contigo,
Y las puertas que se van a abrir es porque yo estoy contigo. Amén. Es así. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y a todos los que están aquí. Bueno, gente, así nos despedimos. Abajo en la descripción les voy a dejar los links de la música de Vero, de tanto el canal de YouTube como el de Spotify. Y bueno, mi canal, obviamente que lo tienes que seguir. Tienes que seguir el canal de Doble J, tienes que escuchar la música y no te olvides de dejar tu comentario para participar por la Biblia. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga.